El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:12 en la mañana, luego de la cadena dispuesta por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, retomamos nuestro espacio de noticias. La cadena sirvió para recapitular el anuncio del presidente de la República la noche de ayer. Durante 6 minutos esbozó los lineamientos generales de estas medidas de ajuste económico sobre cuya implementación tenemos una serie de inquietudes que no han sido aclaradas todavía. Estamos a la expectativa de que esas explicaciones se generen en el curso de estas horas, en la rueda de prensa posterior, en la que participaron los ministros de Economía y Finanzas y de la Producción y la directora del Servicio de Rentas Internas. No se clarificó el fondo de la operatividad de varias de esas medidas. Hace minutos escuchamos a Patricio Alarcón de la Cámara de Comercio de Quito. Hoy recibimos a Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, exministro de Energía y Minas, analista económico. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido. Muy buenos días. Qué gusto. El gusto es mío. ¿Cómo le vio al presidente ayer? Bueno, debo reconocer que lo que se planteó deja más interrogantes que respuestas concretas y claras. Antes de empezar a analizar cada una de las medidas propuestas por el presidente, luego discutidas en parte por los ministros ya mencionados, me parece que estamos perdiendo de vista el entorno económico que estamos viviendo. Porque podemos analizar las medidas, podemos ver las partes positivas, las partes negativas, lo que faltó, a dónde va, porque en definitiva son medidas, hay que anotar de antemano, claramente recesivas. Va a seguir paralizándose la economía ecuatoriana. Y eso me remite a la primera reflexión. Estamos en un ambiente muy complicado de la economía ecuatoriana. La economía ecuatoriana viene ya desde el año 2014-2015 en un franco proceso de estancamiento. Perdió dinamismo la economía ecuatoriana y esto se agudiza desde el año 2018, particularmente el año pasado, cuando nos embarcamos en las medidas fondomonetaristas. En la época del presidente Correa hubo un proceso de endeudamiento externo agresivo, irresponsable, pero la economía funcionaba. En época del presidente Moreno se mantiene el mismo proceso de endeudamiento externo, agresivo e irresponsable, y la economía se paraliza. La economía se dinamizó o funcionaba o había movimiento por la inversión pública. Había inversión pública que se sostenía en parte con los ingresos del petróleo hasta el año 2014, cuando estos comienzan a declinar, comienzan a financiarse con endeudamiento externo. Recordemos que en el 2014 el presidente Correa consigue ya un visto bueno del Fondo Monetario Internacional, 2014, para colocar $2,000 millones de bonos en el mercado financiero, y a partir de eso comienza un proceso de endeudamiento para sostener el funcionamiento de la economía. Ese modelo era insostenible, no tenía futuro, pero la propuesta del presidente Moreno es todavía mucho más perniciosa y peligrosa, porque seguimos endeudándonos. Anunció incluso que va a haber nueva deuda. Habló de $2,000 millones ayer. 2.400, claro. No me quedó claro. 2,000 dijo, pero no dijo con quiénes, no habló de plazos o condiciones. Claro, entonces, ¿a qué va? Nos hemos seguido endeudando, en el gobierno del presidente Moreno nos hemos seguido endeudando y la economía se sigue contrayendo cada vez más. Y lo que vamos a vivir este año es una economía en franco proceso de estancamiento que tiene, como dije ya, orígenes anteriores, pero que con las medidas económicas va a producirse de una manera mucho más acelerada. Insisto, son medidas recesivas. Pongámoslas en un término que la ciudadanía quizás entienda con más claridad. Está el equipo siendo el equipo de fútbol acosado por los contrarios, y lo que hace la defensa no es una jugada inteligente, sino que patea la pelota hacia afuera o hacia adelante. ¿Eso que está pasando ahora? Claro, está pateando la pelota lejos, esperando que llegue ya el año 2021 para que el próximo gobierno se haga cargo de los problemas que se han venido acumulando en los últimos años. Hay problemas estructurales de mucho tiempo atrás, hay problemas que se acumularon en la década pasada, pero hay problemas que se están agudizando con el gobierno del presidente Moreno. Correcto. Vamos a esbozar algunos de los aspectos anunciados. Le quiero pedir justamente una reflexión a nuestro invitado, el señor economista Alberto Acosta Espinosa, que nos acompaña hoy en A Primera Hora. A ver, el presidente dividió su presentación en 3 partes: medidas de austeridad, el tema de la deuda externa y el envío a la Asamblea Nacional de 2 proyectos de reformas. Empiezo con austeridad. Habló de un recorte de $1,400 millones, 800 millones menos en bienes y servicios y 600 millones en bienes de capital.
¿Había que hacerlo? Depende si es que estarían buscando un mecanismo para garantizar la eficiencia. Si había un gasto exagerado, si había un gasto que no estaba adecuadamente planificado, la medida podría ser satisfactoria. Expliquemos a la gente qué es bienes y servicios para tener más claro. Por ejemplo, ¿cuáles son los bienes y servicios? Por ejemplo, todo la papelería que tienen el sector público. Por ejemplo, todo lo que podría ser contratación de servicios telefónicos. No sé si les están pagando todavía celulares a algunos funcionarios del sector público. O contrataciones de consultoría, asesorías externas, claro, cosas así. Suena como que es interesante. Mucha gente va desde afuera, el que no conoce cómo funciona. Pero va a decir, sí, está bien. Depende, digo yo, depende. El problema aquí de fondo es que eso puede generar una menor demanda del sector privado. Porque imaginemos. Compra menos el sector público. Esa papelería compra menos el sector público. Y eso va a afectar el funcionamiento de la economía privada. La producción se va a ver ralentizada. Y entonces eso es grave. Por eso hablo de medidas recesivas. Bienes de capital igual. ¿Cuáles son los bienes de capital? Las inversiones, por ejemplo, maquinaria, equipos. Ya entonces va a haber menor demanda de equipos y bienes de material, bienes de capital, y eso va a seguir afectando. No nos olvidemos que la economía ecuatoriana, como ya mencionamos, se sostuvo en gran parte con la inversión del sector público. En el año 2013, la inversión del sector público llegaba a algo más de 8,000 millones de dólares. El año pasado ya cayó a 3,000 millones de dólares, o sea, se está parando lo que había sido uno de los motores de la economía ecuatoriana, y además no se cumplió todo lo que estaba presupuestado. Este año ya se había reducido, o sea, se va a reducir más. Detrás de todo esto hay una visión ideológica. El problema del país es el tamaño del Estado. Sí, puede haber problemas del tamaño del Estado, pero ese no es el problema de fondo, porque a un Estado no se le debe medir simplemente por su tamaño, sino por la calidad de las decisiones que toma el Estado y de los resultados concretos de las funciones que asume. No es una cuestión de más grande o más pequeño. En principio esa no es la discusión. No, esa es una visión claramente ideológica. Hay gente que dice menos Estado, más mercado, igual desarrollo. Esa es la vieja fórmula neoliberal. Y entonces eso, en estas circunstancias, esta reducción de las inversiones y del gasto del sector público puede y de hecho va a afectar el funcionamiento de la economía. Ahora, insisto, habría que revisar si es que no son gastos, inversiones no necesarios. Si no son necesarios, ¿para qué estaban ahí? Claro. Eso ya debía haber hecho hace mucho tiempo atrás. Vamos al tema del tamaño del Estado, que digo, algunos sectores dicen es un Estado muy grande, es un Estado obeso, hay que reducirlo. El presidente ayer anunció la eliminación de la Secretaría Técnica de las Juventudes, que el propio presidente Moreno creó al inicio de la actual administración. Anunció la eliminación de 4 agencias de regulación, 3 institutos, 3 empresas públicas, 4 secretarías técnicas y la empresa de medios públicos. No dijo cuáles, no dijo cómo, no dijo cuántos trabajadores van a salir, no explicó en números cuánto se va a ahorrar el Estado con la eliminación de todas estas entidades. Más allá de lo que se ahorre, que podría ser una cifra importante, es por qué existieron esas entidades y por qué se las elimina ahora sin ningún análisis. Simplemente por razones fiscales. Yo creo que esas son de esas medidas que se toman simplemente para ganar tiempo. Y no nos olvidemos algo más. El presidente no dijo nada, y no sé si el ministro, no puse atención, si el ministro también mencionó que metieron mano en los depósitos que tenían las entidades del sector público en el Banco Central. Les quitaron cerca de 230 millones de dólares. Esa fue una decisión que no fue anunciada, pero se tomó el día de ayer, entiendo, y eso significa entonces menores recursos para muchas entidades. Por ejemplo, para todo lo que son estos deportistas de élite se les retiró los 7 millones de dólares que tenían ahí. También para algo de salud y cuestiones más, no tengo este rato exactamente, pero lo que está haciendo el gobierno es raspando la olla, cerrando una serie de actividades con las fusiones, con la desaparición de entidades del sector público y obteniendo recursos para ganar tiempo. Lo que está es ganando tiempo este gobierno, nada más que eso. Y entonces vemos adicionalmente que plantea nuevo endeudamiento externo. Se habló de 2,000 millones. 2,000 millones. No dijeron de dónde, no sabemos en qué condiciones cuando nosotros no sabemos con quién, no sabemos con quiénes. ¿Será que volvemos con los chinos? No sé si los chinos nos quieran prestar plata con el tema del coronavirus, que también tienen complicaciones. Bueno, los chinos, ese es otro tema que hay que discutir, ¿no es cierto? Es el tema internacional. El coronavirus también le sirvió de pretexto al gobierno de Moreno,
porque su economía ya venía en bajada desde antes, por eso empecé con esa puntualización. No es que los problemas surgen con el coronavirus, no es que los problemas surgen porque se cae el precio del petróleo, no, ya vienen los problemas desde antes. La economía ecuatoriana tenía graves problemas ya en el año 2019 y a inicios del año 2020, tan es así que el mismo Fondo Monetario Internacional toma un poco de distancia y no nos da ese desembolso de cerca de 340, 350 millones de dólares. Y todo esto no es que recién apareció, sino que ya venía fraguándose antes. El grave problema de todo esto es que con las medidas adoptadas la tendencia va a ser recesiva. Va a haber menos problemas de financiamiento en el corto plazo, de liquidez, pero esas medidas van a seguir agravando severamente la economía ecuatoriana. En la parte de austeridad, el presidente de la República anunció que los servidores públicos aportarán de manera temporal un porcentaje de su salario, más allá de lo que circuló antes del anuncio del presidente. Finalmente el mandatario no dijo el porcentaje, no dijo el tiempo, pero esto ha generado una discusión. ¿Se le puede exigir al empleado público aportar con una parte de su sueldo o entregar una parte de su sueldo al Estado? Con que no sea el diezmos, de acuerdo. No me quedó claro si cuando dijo contribución es contribución voluntaria y les van a pedir si voluntaria. No, yo no creo que sea voluntaria, debe ser. No sé, es que esos son temas que a mí no me quedaron totalmente claros. Claro. Por ejemplo, aquí podía haber aparecido otra medida complementaria interesante. ¿Por qué no les pagan a los servidores públicos que ganan más de $1,500 la diferencia en dinero electrónico? Y eso oxigena la economía. Menores presiones para el presupuesto general del Estado en dólares y inmediatamente metemos el dinero electrónico. Pero es aquí cuando empezaron a hablar del dinero electrónico, algunos le vieron casi como la puerta del infierno, pues, economista. Es que ese es parte del problema. Somos incapaces de discutir. Una barbaridad la discusión. Mire, y se podría hacer una cosa muy interesante, comenzar a cobrar los servicios públicos y algunos productos que se venden, como son la gasolina y el diésel, con dinero electrónico. Por eso podríamos nosotros establecer un mecanismo para oxigenar la economía. Y aquí hay otras cosas que no se dijeron para nada. ¿Cuál va a ser la contribución de la gran empresa y de la banca? Sí, ahí tienen que hacer un aporte del 0,75% en la retención del pago del impuesto a la renta, que es quitar algo de circulante ahora, que son como 500 millones de dólares. Para darle liquidez a la caja fiscal, y eso tienen que devolver el próximo año. Esa es una medida para ganar tiempo. Y para patear. Seguimos pateando la pelota para adelante, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, se pudo haber pensado en medidas mucho más interesantes que debían apuntar y deben apuntar, si tanto se habla de competitividad, a bajar las tasas de interés y a la banca. Bien, gracias. Oiga, me escriben y me dicen, gracias Daniel, esto de la retención es gastarse la plata del 2021, ¿termina siendo así? Es adelantarse la plata del 2021, claro, es adelantarse la plata del 2021 porque hay que devolver en abril del 2021, se adelanta la retención en la fuente y esto es para las grandes empresas. Esa es una medida que también retira circulante, pero ese circulante va a volver a la economía. Aquí hay un tema que creo yo que es muy importante y que hay que tener en cuenta. Se habla mucho de la competitividad. Le acabamos de escuchar hace un instante a la persona que fue entrevistada anteriormente sobre la competitividad. ¿Y a dónde apunta la competitividad desde esa lectura? Flexibilización laboral, o sea, sobreexplotar a la mano de obra, y flexibilización ambiental, mayor explotación de los recursos naturales. ¿Por qué no pensamos en términos mucho más interesantes? Nada de eso se dijo y nada de eso se hace, pero ¿por qué no bajar las tasas de interés? La banca pública, en donde debería funcionar activamente el Banco del Pacífico, que no debe ser privatizado, ¿ya?, debería romper el oligopolio bancario privado y obligarles a bajar las tasas de interés y canalizar créditos ¿a dónde? No necesariamente solo a las grandes empresas, los créditos corporativos, como se dice tan solemnemente, no, a las pequeñas y medianas empresas. Se supone que para eso debería servir el Banco Ecuador, antes Banco de Fomento. El Banco del Pacífico también debería actuar, pero uno, para romper el poder del oligopolio bancario que controla el 75% del mercado financiero, ¿ya? Y por otro lado, deberíamos tener tasas de interés más bajas para las pequeñas y medianas empresas. Como en su momento, guardando las distancias, pero hago un símil, como en su momento fue el papel del BIES con el tema hipotecario.
El BIES debería actuar como banca de primer piso para canalizar recursos más ágilmente y podría ser un banco de los afiliados que tenga incidencia. Y en ese sentido no hay que tenerle miedo a que la banca del sector público intervenga, porque ayudaría a reducir uno de los costos más elevados en la economía ecuatoriana. No es el costo de la mano de obra. Es el costo del dinero. Es el costo del dinero. Eso hay que bajar. Y sobre eso no se habla ni se dice absolutamente nada. Ayer se hubiese esperado que el presidente diga algo sobre los intereses del sector bancario. Habría deseado, esperado, no, porque no soy ingenuo. Este es un gobierno que está controlado por el gran capital, por la gran banca y por una visión ideológica, teológica, neoliberal. No van a apostar a eso. Van a seguir trabajando por la idea de que debemos seguir exportando materia prima. Lo escuchamos ahora, en medio de una crisis internacional. Apostar por mayor extracción de petróleo para tratar de reducir la pérdida de ingresos suena a primera vista interesante, razonable. Pero todos los países que extraen y exportan petróleo hacen lo mismo. ¿Y eso qué es lo que produce? Un crecimiento empobrecedor, porque aumenta la extracción de petróleo, aumentan las exportaciones de petróleo, crece la oferta de petróleo y a mayor oferta va a caer más el precio del petróleo, porque no necesariamente mayor oferta va a crecer la demanda. Y entonces esto genera problemas, porque puede ser que exportemos más petróleo, aplausos dirán algunos, pero los ingresos sean los mismos y hemos perdido reservas petroleras. Hay que actuar con mucho más racionalidad y pensar un poco más en el mediano y en el largo plazo. Lo de la contribución única del 5% sobre el avalúo de los vehículos a partir de $20,000, ¿cómo le ve usted? En principio me parece interesante. Viene a ser una sola vez. Patricio Alarcón decía, viene a ser una segunda matrícula. La matrícula se paga anualmente, vendría a ser una segunda matrícula. Puede ser como una segunda matrícula. Yo recuerdo que una contribución especial de ese tipo se hizo en la guerra del Cenepa. Había, recordarán ustedes, unos tickets que nos ponían en los vidrios de los autos, en los parabrisas de los autos. Claro, en el año 95. Había amarillo, azul y rojo. Amarillo es el que más pagaba, azul el que medio. Bueno, es una contribución especial. Está bien que se convoque, pero ¿por qué no se hizo una contribución especial, por ejemplo, a los grupos más poderosos? Si se habría hecho, por ejemplo, una contribución especial del 1% sobre los activos de los 270 grupos más grandes, o sea, los grandes grupos. Estoy hablando de los activos, no estoy afectando la producción. Ni el patrimonio. No, los activos. Ni la utilidad, ni nada de eso. Habríamos tenido cerca de $1,200 millones. Si subiéramos, por ejemplo, en 4 puntos los impuestos que pagan los 270 grupos más grandes, el impuesto a la renta, o sea, no sobre la producción, el impuesto a la renta de sus utilidades, a la ganancia, en 4% tendríamos ingresos de más de $1,200 millones. Ahí hay soluciones. Hay otra solución que no la vamos a escuchar de la boca de estos gobernantes entregados al gran capital. ¿Por qué no se pone un impuesto especial a las ganancias extraordinarias? Tenemos una economía dolarizada. Hay empresas que tienen utilidades más del 20%, algunas como las telefónicas más del 90%. ¿Por qué no poner ahí un impuesto especial a esas ganancias extraordinarias? Ahí teníamos también recursos y esos recursos sirven para que el Estado pueda seguir desarrollando sus inversiones, las inversiones y todo lo que significa la actividad social particularmente y la obra pública que es necesaria. Ahora, insisto, al Estado hay que hacerle que funcione de acuerdo a las demandas de la sociedad. No es cuestión de inflarle y creer que esa es la resolución de los problemas. No, necesitamos una verdadera modernización del Estado que no debe entenderse como una privatización del Estado, que es otra de las cuestiones que pueden estar aquí, porque habría que preguntarnos ¿qué es lo que pretenden con las reformas del Código de Planificación y Finanzas Públicas? Cuyo contenido no lo tenemos claro. Ayer se habló de que van a ser enviadas como urgente en materia económica. No sé con qué músculo político lo hará, habrá que ver qué pasa en la Asamblea, pero no esbozó cuál es el sentido de esas reformas. Es que detrás de todo eso también están los intentos por lo que se dice la monetización de las empresas del sector público. Ese nombre tan pomposo que utilizan la hacer billuso, dirían antes, ya hacer sueltos, ya lo que es peligroso, porque hay empresas que son muy eficientes o que pueden ser muy eficientes y de todas maneras dan ingresos, como CNT y otras empresas, que hay que hacerles eficientes. Entonces, en este contexto, yo sí creo que
hay que seguir discutiendo el tema de la política económica. En honor al tiempo, porque se me termina, ¿fue correcto que no se haya anunciado ayer ni la eliminación ni la focalización del subsidio de los combustibles? Porque no están preparados y creo que no se atreven a meter nuevamente la pata. ¿No están preparados políticamente o técnicamente? Yo creería que en los dos casos, ya ni política ni técnicamente. Se asustaron de lo que pasó en octubre. Me alegro que hayan recibido el mensaje de octubre. Yo creí que no habían entendido para nada el mensaje de octubre, cuando en lugar de dar respuestas claras políticas, se prepararon para reprimir más y gastaron y desperdiciaron una cantidad de dinero en armas y en equipos para la policía. Por ejemplo, ahí también se debería haber un recorte fundamental. ¿Por qué no establecemos una moratoria en la compra de armamentos? ¿Para qué seguir comprando armamentos si estamos en medio de una grave crisis económica? En ese sentido, yo creo que nos falta mucho. Lo que sí es claro es que el tema de los subsidios tiene que ser discutido con absoluta transparencia. Creo que hay que eliminar los subsidios, pero con una perspectiva integral, con criterios no solo fiscalistas. Lo que hizo Moreno en octubre del año pasado fue un acto vandálico, irresponsable, sin preparación técnica, sin análisis de cómo va a impactar en la sociedad, sin tener claro los elementos políticos de la medida. Tomó esa decisión y ahora ojalá logren establecer una medida que tenga carácter fiscal, carácter productivo, carácter social y carácter ecológico. Porque la medida de eliminar los subsidios, tal como se está planteando así de la noche, o se planteó de la noche a la mañana, solo tenía una razón: fiscal. Cumplir con el Fondo Monetario Internacional. No había ningún criterio social, criterio productivo, criterio ecológico, para nada. Y en ese sentido, este es otro tema que deberíamos discutir. Si hay cómo establecer mecanismos para focalizar los subsidios. Se requieren herramientas técnicas, que las hay, claro, pero decisiones políticas para ir transformando el sector del transporte público. Debería haber un subsidio al transporte público de personas y de carga, un subsidio masivo. No podría subir la tarifa del transporte de personas en las ciudades, tendría que mantenerse o incluso reducirse para que no se siga agravando tanto a los sectores populares y de clase media. ¿Será que viene lo de los subsidios? ¿Cómo le ve usted? Con eso termino. Bueno, quién sabe, este rato yo no sé qué vendrá luego. Yo me pongo a pensar en el músculo político, me pongo a pensar de que en 2 meses el presidente Moreno iniciará su último año de mandato. Me pongo a pensar en en el hecho de que es un año preelectoral, me pongo a pensar en esos escenarios. Depende de cómo lo planteen. Si hacen con inteligencia, por ejemplo, sin afectar inicialmente al transporte que utiliza diésel, podría funcionar en la medida de que se logre con herramientas tecnológicas focalizar directamente el subsidio de la gasolina extra. Lo que sucede es que este gobierno no ha demostrado mucha creatividad. Es un gobierno que ha tenido más bien un manejo poco creativo, poco novedoso, y que lo que ahora, insisto, lo que está es ganando tiempo. Este gobierno ya no está para meter goles. Este gobierno está para defenderse de que le sigan metiendo goles y autogoles, y lo que sigue haciendo es pateando la pelota para adelante. Correcto. A ratos tratará de patear la pelota para afuera si se ve desesperado. Al Bartoleo, como decimos en el ámbito del fútbol. Gracias, economista, por el tiempo, por la gentileza. Al economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, exministro de Energía, analista económico, académico, conversando aquí en A Primera Hora con su visión, el análisis respecto de las medidas económicas anunciadas anoche por el presidente de la República y sobre cuyas concreciones e instrumentación estamos a la expectativa. 7:34.